a esta hora quiero darle la bienvenida a los estudios en Quito a Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Yo soy el agradecido, Liz. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. No, para nosotros tenerlo acá, bueno, la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea aprobó ya para segundo debate el informe de la Ley de Extinción de Dominio. Quiere decir entonces, asambleísta, que ya el país estaría cerca de tener una herramienta que le permita recuperar el dinero, pues, dinero público que ha sido robado prácticamente. Esa lectura, Liz, es la correcta, porque no hay derecho, y lo digo palmariamente, que aquellos que robaron plata de todos los ecuatorianos solamente estén presos, o solamente estén sentenciados, o solamente estén fugados. Es hora de recuperar ese dinero y tomar control de aquellos bienes comprados con plata mala vida. Y hay, por supuesto, en este país, y lo digo con certeza, un carnaval, un verdadero festival del testaferrismo. Testaferros por doquier. Cierto es que el testaferrismo de suyo es un delito, pero tenemos que hacer el seguimiento de la línea del dinero, porque estos malandros no robaron, por supuesto, ante notario público y pusieron eventualmente bienes a nombre de testaferros. Bienes que no solamente están, Liz, aquí en el Ecuador, la parte grave es que están también fuera del país. Por tanto, una vez que aprobemos esta ley, ojalá sea esta semana, a lo sumo la próxima, tendrá que emitirse el reglamento por parte del gobierno y luego tendremos que firmar sendos convenios con los restantes países del mundo para poder echar mano de esos bienes que están fuera del país, pero son comprados con plata robada aquí en el Ecuador. Bueno, y ahí quiero ir detallando punto por punto de lo que usted nos está diciendo. ¿De qué o de quién depende que pueda hacer esta semana el tratamiento? Porque es una ley que ha permanecido durante mucho tiempo a la espera, o que tome más días hacerlos. A veces hay quienes han dicho incluso que falta una voluntad política para poder ya agilitar una ley tan importante para el país. Yo creo que finalmente la voluntad política existe. Se dio ya el primer debate. Yo intervine 2 veces en el primer debate haciendo uso de mi derecho como legislador y vicepresidente de la Asamblea y apoyé irrestrictamente este proyecto, hice observaciones y luego subió a la Comisión de Participación Ciudadana en cuanto a sociabilizar esas observaciones para preparar el segundo debate. Usted lo dijo al inicio de la entrevista, esta Comisión Legislativa Permanente especializada ya aprobó el debate con 8 votos a favor, aprobó el informe, me refiero, informe no vinculante pero muy determinante, porque ahora sí el presidente de la Asamblea llamará esta o la próxima semana al plenario para discutir y aprobar en segundo y definitivo debate este proyecto de ley. Una vez que aprobemos esta ley, tengo la sensación de que va a ser aprobada, creo que hay la voluntad política de las diferentes bancadas en aprobar esta herramienta para combatir la corrupción, tendrá que ir al Ejecutivo para que él firme, por supuesto, el ejecútese del proyecto de ley o eventualmente algún veto parcial a criterio del colegislador, que es el presidente. Pero lo importante es que se recuperen esos dineros que hoy están en bienes comprados con plata mala vida. Han habido importantes observaciones al proyecto de ley y por supuesto deberemos ajustar el texto a fin de que la ley sea buena, porque en derecho público, estimada Liz, solo se puede hacer lo que está escrito. En derecho privado se puede hacer todo menos lo expresamente prohibido. Y como esto es derecho público, tenemos que ser muy cuidadosos en el texto, en el articulado, para que la ley sea aplicable. Ahora, pero por ejemplo, ¿cuáles son las principales fortalezas que desde su punto de vista, tal y como está la ley ahora propuesta, tiene? Porque hay recursos que ya existen, por ejemplo, la enajenación de bienes, ¿no? Pero de ahí no prosperamos, o sea, no se logra recuperar. Como usted dice, aquella persona que está vinculada por corrupción, donde ha manejado fondos públicos, con eso ahí hemos visto que se ha podido enriquecer, cumple una sentencia de prisión, pero ese dinero nunca regresa al Estado. Entonces, así es. ¿Cuáles son esas grandes diferencias que podrían marcarse ya en la práctica con esta ley de extinción de dominio? Lo primero, la sanción penal lo hace la vindicta pública y luego la justicia. La vindicta pública es la Fiscalía General del Estado, que persigue el delito penal. Esta ley no persigue el delito penal. Esta ley lo que intenta es tener la capacidad jurídica de tomar posesión de aquellos bienes comprados con plata mala vida y monetizarlos. Es decir, convertirlos en dólares que ingresen al Ecuador, al erario nacional, al Estado, que es el legítimo dueño, es decir, todos los ecuatorianos, y puedan destinarse a objetivos mejores que aquellos malandros que pasarán, si esto no se aprueba, un tiempo bajo la sombra y luego saldrán
de la cárcel a disfrutar ese dinero mal habido. Esa es la primera fortaleza. La segunda, que lo logró la Comisión de Participación Ciudadana y algunos legisladores como yo lo planteamos como observación, el hecho cierto de que el Procurador General del Estado sea un ente procesal, es decir, un sujeto procesal, que puede intervenir como abogado del Estado, que es el procurador, intervenir en todo el proceso para extinguir el dominio de aquellos bienes comprados con plata mal habida. La segunda es que no existe retroactividad en esta ley. Algunos tenían esa inquietud de que podría haber retroactividad. No, porque no perseguimos el delito penal. Lo que perseguimos es obtener esos dineros a través de la monetización de los bienes comprados con plata mal habida. Por lo tanto, no hay retroactividad. Le voy a dar un ejemplo. Hace 5 años un ciudadano compró un bien en forma legítima a través de un crédito hipotecario. Quedó obviamente hipotecado ese bien, pero años más tarde este malandro paga el crédito con plata mal habida. Ese bien también tiene que ser extinguido en su dominio, porque si bien fue comprado legítimamente, pero la cancelación del crédito fue hecho con plata robada, hablemos claro español. Por tanto, no existe retroactividad en tomar mano de aquellos bienes comprados o adquiridos hace algunos años. Me gustaría poner más en la práctica lo que usted acaba de mencionar, quizás para que quede bastante claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con situaciones similares que se han podido dar en casos emblemáticos de corrupción recientemente conocidos o incluso algunos ya sentenciados? Casos sobornos, lo que estamos viendo con la corrupción de hospitales del IES, y que eso ha podido conllevar a que sí, a que estas personas compren un sinnúmero de bienes con dinero mal habido. ¿Cómo se aplicaría ahí ahora para explicar que no es retroactiva la ley, pero que ahí hay una compra quizás de estos bienes, como usted decía, con dinero mal habido, dinero que no les pertenece? Es que los bienes están ahí, presentes, hoy, a fecha actual, están presentes. El delito eventualmente fue cometido antes y por eso decía que la vindicta pública y los jueces actúan en cuanto a la penalización del delito penal. Pero los bienes están ahí presentes. Y una de las quejas de la ciudadanía es que aquellos sentenciados, fugados o presos no devuelven lo robado. La única forma o uno de los caminos para poder recuperar esos dineros es aprobar esta ley que le permita al Estado, en plazos relativamente cortos, extinguir el dominio, es decir, el bien, la titularización de ese bien adquirido con plata robada. Pero no hay, repito, la retroactividad, que era una de las inquietudes, porque el bien está ahí presente. Y muchos de esos bienes, lo sabemos todos, están fuera del país, están fuera del Ecuador. Por tanto, habremos de firmar sendos convenios con los países, los restantes países del mundo, para poder tomar mano de esos bienes y, por supuesto, respetar la juridicidad de los países amigos, pero también, por supuesto, el poder monetizar esos bienes una vez que sea determinado que ese bien fue comprado con plata robada, y poder traerlos al Ecuador y determinar su destino para aliviar a la juventud, a los niños, en fin, ese es el proyecto de ley que estamos tratando. Ahora, claro, para llegar a esos convenios con los países, con otros países, se requerirá también de una voluntad política. ¿Con cuáles cree usted sería prioritario llegar a establecer, una vez aprobada esta ley, esos convenios internacionales? Sin duda, Estados Unidos, porque estos malandros normalmente van a Miami y compran grandes departamentos lujosos, tienen carros de última generación, botes de lujo, pero con todos los países, porque vaya usted a saber dónde estos malandros llevan el dinero y compran propiedades. Eso se llama lavado de activos. Lo que están es lavando dinero. Lo que tenemos que evitar, y antes de que usted me haga la pregunta, le respondo, lo que tenemos que evitar también es que aquellos malandros puedan empezar a vender a testaferros, a cambiar de posesión esos bienes mal habidos para salvarse de la acción de esta ley que Dios mediante lo será. Pero ¿no cree igual que eso ya está pasando con precisamente con esta prórroga o este dilatado proceso para poder aprobar una ley como esta? Es que la ley no es fácil porque siempre hay el temor, y algunos todavía lo tienen, de que pueden darse abusos con la vigencia de esta ley en cuanto a persecución. Mi opinión es que no. Algunos opinan, y yo respeto la opinión ajena. Por supuesto, esta ley tiene sus complicaciones, no es fácil, Liz. Es una ley complicada, pero absolutamente necesaria. Y creo que finalmente se lograron acuerdos, tanto en las bancadas legislativas como en la comisión que está tratando este proyecto de ley, para remitirlo al plenario a segundo debate. Creo que hemos hecho un gran avance. No es una ley fácil. La aplicación tomará su tiempo en virtud de los acuerdos que debemos firmar con los restantes países del mundo, y por supuesto la participación de la Contraloría General del Estado, de la Procuraduría como sujeto procesal, de la UAFE, del SRI, de los municipios
que tienen el registro de la propiedad, también debe participar los municipios que tienen el control de los pagos de impuestos, entre comillas, de aquellos bienes mal habidos. Hay que identificarlos, por supuesto, pero el solo hecho de aprobar esta ley hará que podamos desarmar, por supuesto, desarticular esas bandas, esas mafias que tienen como principal objetivo hacerse de dinero. Por tanto, el desarticular la opción de que continúen con esos bienes adquiridos con plata mala vida o plata robada va a desarticular y va a ayudar a combatir la corrupción, que es el tema central de esta ley. Bueno, difícil pensar que alguna institución se oponga, ¿no?, a dar todas las facilidades para el cumplimiento ya de la ejecución en caso de que se apruebe esta ley. Así es. También resultaría difícil pensar que no se apruebe, pero en ese sentido también, ¿cuál va a ser la garantía de lo que usted ha dicho? Que es un tema que sí preocupaba, que se convierta en una herramienta de persecución. El reglamento que deberá emitir el gobierno en un plazo de 90 días, conforme reza la Constitución, tendrá que ser bastante claro en su redacción, porque la aplicación de una ley depende en gran medida del reglamento. Precisamente el reglamento reglamenta, aun cuando suena repetitivo, la vigencia de una ley. La ley tiene que ser contextualizada como un mecanismo jurídico para poder hacer las cosas, porque repito, en derecho público solo se puede hacer lo que está escrito. En el reglamento el gobierno tendrá que, por supuesto, tener mucho cuidado en que no pueda ser una herramienta de persecución, primero. Segundo, por eso es importante que el procurador o la Procuraduría General del Estado sea sujeto procesal, porque es el abogado del Estado, pues. Es el abogado del Estado que debe cuidar los bienes públicos, la Contraloría que tiene que identificarlos, la UAFE que tiene que saber dónde están esos bienes, el seguimiento de la línea del dinero mal habido. Evidentemente el gobierno próximo, Dios mediante, y con el apoyo popular de Guillermo Lasso, va, y lo ha dicho en forma transparente, tendrá que firmar convenios con la ONU para traer a aquellos expertos que puedan hacer el seguimiento del dinero y el seguimiento de los bienes que están muy posiblemente en manos de testaferros. Y hay que cuidarnos que no nos hagan los bobos una vez más y comiencen a vender y a zafarse de esos bienes para blanquear esos bienes y esa plata robada. Bueno, y precisando, asambleísta, ¿estaría previsto, usted sabe, conoce en la agenda de esta semana, incluir ya entonces, dar paso en el Pleno al informe para el segundo debate de esta ley de extinción de dominio? Esta semana pudiera ser. En mi opinión, podría estar este jueves de esta semana o a lo sumo el martes de la próxima semana ya en la convocatoria plenario. Yo creo que todos los bloques legislativos estamos listos y prestos a aprobar esta ley, que habrá que redactar algunos artículos de mejor manera. Evidentemente, yo mismo he de participar en el debate y pediré, por supuesto, al ponente de la ley, que es el presidente de esta Comisión de Participación Ciudadana, que haga sus ciertos reparos, o haga yo ciertos reparos para que esas observaciones sirvan para mejorar la ley. Lo que intentamos todos los bloques legislativos es que los malandros no se salgan con la suya. La opinión pública lo dice permanentemente a través de los medios de comunicación. No basta que estén presos, no basta que estén sentenciados, no está bien que estén fugados, pero es hora de recuperar esa plata robada que es propiedad de todos los ecuatorianos. Ya se nos acaba el tiempo prácticamente, pero no quiero dejar de preguntarle también cuál es su proyección para lo que sucederá el día de mañana, cuando en el punto del día el tema previsto en la Asamblea es el juicio político a la ministra María Paula Romo. Creo que es absolutamente justo el escuchar las pruebas de cargo y sobre todo las de descargo. Algún medio de comunicación afirmaba que es de difícil pronóstico el resultado del juicio de mañana. Yo no sé cuál será el resultado. Lo que sí sé es que los vándalos incendiaron este canal, Teleamazonas. Lo que sí sé es que a Freddy Paredes casi lo matan. Lo que sí sé es que le dejaron a Tungurahua y Ambato sin agua potable. Lo que sí sé es que apedrearon motobombas que iban a paliar incendios provocados por el vandalismo. Lo que sí sé es que apedrearon ambulancias que iban a socorrer a gente herida en aquellos aciagos días de octubre del año pasado. Eso sí sé, eso sí conozco. Y conozco también que quemaron la Contraloría, conozco también que se tomaron la Asamblea Nacional
Eso sí conozco. Lo que no conozco es cuál será el resultado del juicio de mañana. Y me robo 10 segunditos, Liz, con su venia, para mencionar que este gobierno está tratando de cerrar la negociación del acuerdo comercial con los Estados Unidos y ser parte de la Alianza del Pacífico. Si este gobierno no culminase esas dos acciones que son importantes en cuanto al comercio exterior, el gobierno de Guillermo Lasso cerrará el acuerdo comercial con los Estados Unidos y seremos parte de la Alianza del Pacífico. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros, asambleísta Donoso, aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias por habernos acompañado. Yo soy el agradecido, Liz. Muy buenos días.